En la década de 1970 y principios de los 80, Atari se consolidó como el líder indiscutible de la naciente industria de los videojuegos. Fundada por Nolan Bushnell en 1972, la compañía revolucionó el entretenimiento con el lanzamiento de Pong, uno de los primeros éxitos comerciales en el ámbito de los videojuegos arcade. Este hito marcó el inicio de una época dorada, durante la cual Atari dominó tanto los salones recreativos como los hogares con su consola Atari 2600. Lanzada en 1977, esta consola fue innovadora por su capacidad de usar cartuchos intercambiables, lo que permitió una biblioteca creciente de títulos que capturaron la imaginación de millones de jugadores. Juegos icónicos como Space Invaders, Asteroid y Adventure se convirtieron en fenómenos culturales y definieron el medio como una forma de entretenimiento masivo. En 1980, la adaptación de Space Invaders para el Atari 2600 marcó un punto de inflexión al convertirse en un éxito sin precedentes que aumentó las ventas de la consola exponencialmente. A medida que la compañía crecía, sus ingresos representaban una parte crucial de los beneficios de su empresa matriz, Warner Communications, que había adquirido Atari en 1976. Sin embargo, detrás del éxito, comenzaron a emerger problemas internos, como tensiones entre los creativos y los ejecutivos, quienes priorizaban la cantidad sobre la calidad. Aunque Atari estaba en la cúspide de la industria, su rápido crecimiento, la falta de reconocimiento a los desarrolladores y una creciente saturación del mercado sembraron las semillas de su eventual declive. A pesar del éxito y la posición dominante de Atari en la industria de los videojuegos, la compañía comenzó a experimentar los efectos de su propio modelo de crecimiento agresivo y enfoque en licencias famosas para mantener su liderazgo. E.T. fue dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1982, es una película de ciencia ficción que cuenta la emotiva historia de un niño llamado Elliot, que tras encontrar a un extraterrestre varado en la Tierra, decide ayudarlo a contactarse con su hogar mientras se esconden de las autoridades. La película se lanzó en un contexto cultural donde el cine de ciencia ficción estaba en auge, impulsado por éxitos como Star Wars y Encuentros cercanos del tercer tipo, del mismo Spielberg. Con una mezcla de sensibilidad, aventura y efectos especiales innovadores, E.T. se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de taquilla y estableciéndose como una de las películas más queridas de todos los tiempos. El incentivo perfecto para que una empresa multimillonaria decida hacerle un videojuego. Tras el arrollador éxito de la película, Atari vio una oportunidad única para capitalizar la popularidad del film y consolidar su dominio en el mercado de los videojuegos. Para ello, cerró un acuerdo histórico con Universal Pictures y Steven Spielberg por la licencia de E.T. pagando una suma sin precedentes de $25 millones. Atari estaba tan convencida de que el juego sería un éxito rotundo que apostó todo a esta licencia sin considerar los riesgos involucrados. El desarrollo de E.T. para la consola Atari 2600 fue uno de los proyectos más apresurados y ambiciosos de la época. Tras adquirir la licencia de la película por $25 millones, Atari dio luz verde al proyecto con la intención de lanzarlo en la temporada navideña de 1982. Para lograrlo, asignaron la tarea al reconocido desarrollador Howard Scott Warszawa, quien ya había creado éxitos como Jaws, Revenge y la versión para Atari de Raiders of the Lost Ark, otra colaboración con Steven Spielberg. Sin embargo, Warszawa enfrentó un desafío monumental. Tenía solo 5 semanas para diseñar, programar y terminar el juego, un tiempo extremadamente corto incluso para los estándares de la época. Normalmente, un título podía tardar entre 6 y 8 meses en completarse, pero Atari estaba desesperada por aprovechar la popularidad de la película. Warszawa comenzó desarrollando una idea ambiciosa que buscaba capturar el espíritu de la película. En lugar de limitarse a un juego simple al estilo de Pac-Man, como Spielberg había sugerido, optó por un enfoque más complejo. En E.T. los jugadores controlan al carismático alienígena mientras busca piezas para construir un comunicador interestelar. El juego se desarrolla en un entorno abierto dividido en pantallas que representan diferentes áreas, incluyendo bosques, pueblos y laboratorios. Durante la partida, los jugadores deben evitar a los científicos y agentes que intentan capturar a E.T., recoger las piezas necesarias y gestionar su energía limitada para completar la misión antes de que sea demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de Warszawa, el desarrollo apresurado resultó en un juego con numerosos problemas. Un diseño confuso. Las mecánicas no se explicaban claramente, lo que dejaba a los jugadores frustrados.
Por ejemplo, los pozos eran difíciles de evitar y salir de ellos era tedioso. Gráficos y jugabilidad básicos. Aunque el Atari 2600 tenía limitaciones técnicas, el juego no logró capturar la esencia emotiva de la película y su diseño visual era muy simple incluso para la época. Tiempo insuficiente para pruebas. La falta de pruebas extensivas significó que muchos problemas de jugabilidad llegaron al producto final. El entierro de los juegos de ET por parte de Atari fue por mucho tiempo una de las historias más emblemáticas de la industria de los videojuegos. En 1983, tras el fracaso comercial del juego, considerado uno de los peores jamás creados, Atari enfrentó grandes pérdidas económicas. Según los reportes, la compañía decidió deshacerse de millones de cartuchos invendibles enterrándolos en un vertedero en Alamogordo, Nuevo México. Durante décadas, esto fue tratado como una leyenda urbana hasta que en 2014 una excavación confirmó la existencia de los cartuchos enterrados. Este evento simboliza la crisis de los videojuegos de 1983, que marcó un colapso en la industria antes del resurgimiento liderado por Nintendo. Aunque la idea era innovadora para la época, la ejecución fallida y la experiencia frustrante hicieron que el juego fuera duramente criticado. A pesar de vender 1.5 millones de copias, Atari produjo 5 millones de cartuchos, lo que resultó en enormes pérdidas económicas. Este fiasco contribuyó al colapso de Atari y a la crisis de la industria de los videojuegos de 1983. Hoy en día, ET es recordado como un ejemplo de las consecuencias de un desarrollo apresurado y una estrategia de mercado impulsada más por la avaricia que por la calidad. Y así, el fracaso de ET no solo marcó el declive de Atari, sino que simbolizó el colapso de toda una era en la industria de los videojuegos. Un recordatorio de cómo las decisiones apresuradas y la falta de visión pueden cambiar el rumbo de una compañía y de toda una generación de jugadores. Pero, como en toda buena historia, la industria resurgió, aprendiendo de sus errores y construyendo el futuro que hoy conocemos. Chao.